Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. El pasado viernes ha entrado en vigor la ley de la eutanasia y apenas 48 horas antes la Orden de Religiosos Camilos de España, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Hospitales Católicos de Madrid, la CONFER y la Federación Nacional Lares suscribían un manifiesto donde se posicionaban en contra de la aplicación de esta ley y querían dejar clara su postura. A estas entidades va dedicado el programa de hoy, en este enfoque, en este martes, y comenzamos saludando a Juan Ignacio Vela, que él es el presidente de la Fundación, el presidente nacional de la Fundación Lares. Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en este día en el que queremos, hablar de ese manifiesto y más allá de las palabras, hablar de los hechos. ¿Qué ha llevado a la Fundación Lares a unirse a estas entidades para hacer pública este descontento con la entrada en vigor de la ley de la eutanasia? Bueno, para Lares es una organización que trabaja sobre todo con las personas mayores, con las personas que están teniendo una fragilidad de salud y que viven en centros residenciales en España. Es la entidad que agrupa prácticamente a la mayoría o a la totalidad de las entidades del tercer sector y nos une también el humanismo cristiano como elemento base en el cual también nos sostiene y es nuestro documento de guía, ¿no? De donde tenemos que trabajar. Son las entidades con esta filosofía, con el humanismo cristiano, las que nos hemos juntado pues para defender la vida una vez más y para hablar de la eutanasia como un elemento nos ha llamado varias cosas, nos han llamado sobre la eutanasia que nos han llamado mucho la atención. Una de ellas ha sido la forma con que se ha producido toda esta aprobación, sin apenas participación ninguna por parte de la ciudadanía, tampoco de las entidades sociales. En el día a día, cuando trabajamos con personas que sufren y lo están pasando mal, comprendemos lo importante que son los cuidados y la humanización de ellos. Y en nuestra sociedad la falta de atención en los cuidados conlleva muchas veces a la sensación de que en la vida ya no hay nada que hacer y solo queda la muerte. De ahí ese pensamiento genérico que se está construyendo poquito a poco en nuestra sociedad de que la eutanasia era necesaria o es necesaria, cosa que nosotros creemos que no es así. Agrupa a más de 1.050 residencias de personas mayores y personas con discapacidad. Aquí en Castilla-La Mancha se hacen ustedes presentes con más de 40 centros a través de la asociación ACESCAM. Se aprueba esta ley, entra en vigor en un contexto de pandemia donde las residencias de ancianos han sufrido mucho. Primero, en la primera parte de la pandemia, por ser el foco donde el virus hizo más daño, y segundo también porque han sido sometidas a un juicio en muchas ocasiones no necesariamente asegurado por el conocimiento. Habrá mucha gente que ha hablado, que ha opinado sobre las residencias de ancianos sin conocerlas, ¿no? Les sorprende, ¿no?, que todo esto haya sido en el mismo tiempo, ¿no? La aprobación de la ley de la eutanasia y la pandemia, por otro lado, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, como comentaba antes, así un poco de pasada, creo que se ha utilizado un tiempo complicado en España, donde el confinamiento, la pandemia, las medidas han estado también acompañadas de medidas restrictivas de participación de los ciudadanos y de la sociedad. No entendemos muy bien por qué ahora y de esta forma hay que hacerlo, pero también es verdad que como responsable como bien dices, de más de 1.000 y pico residencias, más de 1.000 residencias en España, que están trabajando con más de 54.000 personas y que estamos teniéndolas que atender, nos parece que ha sufrido, como bien dices, durante la pandemia tanto, no nos parecía el mejor momento ni la mejor forma. Y escuchando a nuestros políticos e incluso a los medios de comunicación también, que han alimentado y creado un discurso pues seguramente para aliviar en muchos casos la culpa que tienen otros por la falta de prevención, de previsión de la situación de la pandemia en nuestra sociedad. Se ha marcado, como bien dices, a las residencias cuando verdaderamente, como todo es evidente, el COVID no nace en las residencias, vienen de fuera, ¿no?
y antes se cerraron unas residencias y se le privaron los derechos a las personas, antes incluso que prevenir al país y cerrar sus fronteras. O sea, siempre hemos trabajado desde y creemos en Lares de forma crítica. Hemos estado pensando durante toda esta época de que a los más débiles, a la parte, al eslabón más débil de la cadena, que son las personas mayores, han sido las que más han tenido que sufrir las consecuencias de esta pandemia y las medidas más restrictivas que han pasado, entre ellas pues el tener que estar solas, el no ser acompañadas en los momentos más difíciles, etcétera. ¿Cómo ha sentado entre los profesionales cuidadores, sanitarios de diferentes ramas que trabajan en las residencias de ancianos la aprobación de esta ley? Claro, es una ley que genera un derecho a todos de poder pedirlo, de poder solicitar la eutanasia con las medidas, con el protocolo que marca la normativa, pero sí que es verdad que obliga a los profesionales a actuar. No les pedimos, ¿no?, que se reconozca el derecho a poder opinar, a poder alegar, ¿no?, que por motivos de conciencia pues no tengan por qué aplicar estas medidas que privan de la vida de otra persona, aunque la pidan por los valores. Creo que tanto las entidades que trabajamos con las personas enfermas como sus profesionales debemos de tener el derecho de poder alegar y de poder no aplicar estas medidas que van en contra de nuestros valores. Bueno, también me ha respondido a cómo ha sentado entre los residentes, entre los familiares. En el manifiesto hablan de, bueno, de alguna manera la ley prevé la aplicación de esa objeción de conciencia, pero ustedes dan un paso más adelante y hablan de que, bueno, en sus residencias, en sus centros, bueno, pues digamos que sea un territorio libre de eutanasia. ¿Cómo pueden hacer esto sin que caigan en un incumplimiento de la ley? Bueno, en nuestra carta de intenciones en la entrada de los centros, de las residencias, de los hospitales, pues plantearemos a nuestros usuarios, a las personas que vengan, a las personas mayores, a los enfermos, que por motivos que nuestros valores son unos determinados, que son la defensa de la vida, que en todo momento le haremos el acompañamiento, los cuidados paliativos y todas aquellas medidas necesarias para evitar el sufrimiento y para que ese sufrimiento tanto emocional como físico se reduzcan al mínimo, y que vamos a acompañarles en todo el proceso, pero no es un centro donde valoremos la eutanasia como una alternativa. Eso lo van a dejar claro tanto para los profesionales como para los usuarios y para sus familiares. Bueno, llevamos 4 o 5 días de aplicación de la ley, me imagino que no se habrá dado ningún caso en sus centros, porque realmente era una demanda. Verdaderamente la eutanasia como tal no es una demanda en España. O sea, es verdad que hay casos, y son casos que han tenido un protagonismo muy importante en los medios de comunicación o que se le da mucha trascendencia en estos años, pero no es una práctica habitual. Lo principal y lo que en el documento también marcamos como prioritario es que en España tiene que haber unos cuidados paliativos dignos para todas las personas. Y vemos que de cada 7 personas solamente una tiene cuidados paliativos dignos. Entonces, tanto la Organización Mundial como la Salud, como otras organizaciones internacionales, hablan de un derecho básico que tenemos las personas en los cuidados dignos, de tener cuidados dignos y paliativos. Por lo tanto, lo que le pedimos es verdaderamente esfuerzos y que se apliquen recursos para que todas las personas puedan tener esos cuidados paliativos que alivien el sufrimiento tanto físico como emocional. Y en esa línea creemos que es la más demandada que tienen hoy las personas que tienen una enfermedad crónica o grave. Eliminando el sufrimiento, las personas que nos piden la eutanasia o que llegan a tener ideas de suicidio asistido, etcétera, realmente es insignificante en España. Bueno, Juan Ignacio Vela, presidente nacional de la Fundación Lares, más de 1000 centros asociados, más de 50.000 usuarios. Entendemos que la cifra de profesionales que están trabajando en sus centros
Yo creo que son ustedes una parte importante de esta sociedad de cuidados en que no se ha sentido llamada, que no ha sido consultada por el Gobierno de España en la tramitación de esta ley. Y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que la ley está en vigor, eso no se puede negar, pero vamos a ver cuál es el desarrollo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias y gracias por concienciar. Y ahora, antes de pasar con nuestro siguiente invitado, es el turno de escuchar al secretario de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüellos, que se manifestaba la pasada semana sobre la entrada en vigor de esta ley. Nos parece una mala noticia. Creemos que lo que va a ocurrir es que se pone en marcha lo que, incluso en el seno de la experiencia vivida en otros países de Europa, se llama la experiencia del plano inclinado. Es decir, de ir empezando por una propuesta quizás en los primeros días, incluso veamos en los medios muchas personas que dicen querer acogerse a este derecho, un derecho perplejo, porque el propio sujeto del derecho resulta que se le elimina o pide su autoeliminación para ejercitar un mismo derecho, y desde ahí el riesgo de que muchas personas, incluso que puedan considerarse una carga para las propias familias, pues vivan como una presión añadida. Tampoco creo yo que pueda haber una marea de peticiones del derecho a la eutanasia. También creo que va a haber en el mismo registro donde se pueden inscribir las declaraciones anticipadas en las que se pide que la eutanasia pueda ser practicada a una persona en determinadas circunstancias, que también va a haber personas que van a hacer su declaración anticipada diciendo que no desean que sea así, que desean otra atención, una atención tanto médica como espiritual a la hora de poder abordar los momentos finales de la vida, a los que hay que atreverse a mirar de frente, porque desde ahí también están todos los interrogantes y preguntas sobre el sentido mismo de la vida. Desearía también que a partir de este momento creciera en España un movimiento fuerte de promoción de la vida, de defensa de la vida, de los cuidados paliativos. Deseo, como no, mucho que se respete la objeción de conciencia de los sanitarios que no quieran entrar en este proceso. Pero no solo de los sanitarios, sino que deseo que se respete la decisión de entidades cuyo ideario y en cuya puerta de entrada se dice a los que entran, esta es una zona, un lugar donde se pone por delante la dignidad de la persona, donde se pone por delante los cuidados, donde habréis de saber que esta es una zona libre de eutanasia. Deseamos que también se respete esta opción, como ya se han manifestado diversas organizaciones de la Iglesia que tienen hospitales y que tienen residencias de mayores, que se respete la opción de la institución y de las personas que están residiendo en estas instituciones, a decir, estamos en una zona donde priman los cuidados, en una zona libre de una muerte provocada, porque la muerte, el provocar la muerte, no puede ser nunca una referencia social para solucionar los problemas, para solucionar el sufrimiento. Pues después de escuchar las palabras del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, cedemos la palabra al director del Centro Humanizar, religioso Camilo, José Carlos Bermejo, a quien bueno, pues en muchas ocasiones hemos contado con él y siempre le agradecemos que esté disponible. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias por atendernos para hablar de esta realidad. Decía el secretario general de la Conferencia Episcopal Española que era una mala noticia. ¿Coincides, no? Es muy mala noticia. Es un momento histórico, fíjate, en nuestro estado, en nuestro país, pero yo creo que también en la historia de la humanidad. Acabamos de decir, la ley acaba de decir, al que no pueda con su sufrimiento, le damos la oportunidad de que pida que otro ser humano le quite la vida, le mate. Y esto lo vamos a interpretar como un ejercicio de compasión y como algo que una novedad entre las tareas de los médicos. A nivel jurídico se defiende. En fin, es un
es un día que asusta mucho, triste, y es una derrota para la humanidad que estaba creciendo en otros sentidos, diciéndose adelante con los cuidados, ciudades compasivas, adelante con la atención a los más frágiles, precisamente también en tiempos de pandemia. Es un cambio tan radical que sorprende también que el impacto en la sociedad no esté siendo de una reacción mucho mayor, quizás porque como los procesos de aplicación van a ser lentos, pues también lo iremos viendo poco a poco, ¿no? Hablabas tú del impacto, ha habido un impacto mediático y en la sociedad muy limitado. Así lo veo yo, pienso que debería ser una notición y está pasando lentamente. Es probable que muchas personas incluso estén resistiéndose a darse cuenta de lo que implica, también por la gran confusión que hay. Y en el íntimo de muchas personas hay una especie de, muy bien, yo estoy de acuerdo, cuando en realidad ese acuerdo en muchísimas personas es estoy de acuerdo con que no hagamos encarnizamiento técnico o obstinación terapéutica o reconozcamos que hay que dejar a la muerte que sobrevenga cuando está llegando y por lo tanto no nos empeñemos en estirar, o que hay que respetar, adecuar los tratamientos y que hay que respetar la negativa a los consentimientos informados cuando esto se produzca, o respetar voluntades anticipadas, en diferentes estrategias que van a contribuir, y ya estábamos en ellas con las leyes autonómicas, a humanizar los procesos de final. Y es posible que algunas personas, no comprendiendo, yo sospecho que muchas, no comprendiendo la envergadura de la novedad, pues estén dejando pasar este tema incluso sin cultivarse culturalmente para saber lo que está sucediendo y argumentar entre todos, ¿no? Las instituciones, las personas, las familias, los centros asistenciales, etc. Hablabas de una derrota. ¿Ha perdido los valores cristianos, los valores de la vida? ¿Han perdido la batalla del discurso en la sociedad? Bueno, estamos asistiendo a una paradoja, a mi juicio, varias paradojas. Una es que, por ejemplo, en el segundo golpe de la pandemia parece que nos hemos dicho claramente, vamos a mirar con más atención a los más vulnerables, y los mayores, que en la primera fase les descartamos de la atención, en esta fase de vacunación, pues la sociedad ha dicho, los mayores los primeros, los más frágiles los primeros, y allá vamos con las vacunas para ellos, para proteger como fruto de la solidaridad, de la compasión y del raciocinio. Y sin embargo, aquí estamos diciendo, pues hasta incluso los mayores, porque en alguna comunidad autónoma ha pasado esto, que algún representante de la administración ya se ha dirigido en estos días, después de la aprobación, a alguna residencia de mayores para decir a los directivos que tienen ustedes que informar a los residentes de su derecho en relación a la eutanasia, algo como para llevarse las manos a la cabeza. Se está produciendo la paradoja de que en el contexto del suicidio, que es un problemón en nuestro país, ¿no? Que alcanza casi 4.000 personas al año, pues está habiendo iniciativas de contribución a la prevención, a la atención a los supervivientes, etcétera, iniciativas humanizadoras, y por otro lado llega esto diciendo el que se quiera suicidar en estas circunstancias será el propio médico el que le pueda ayudar. Estas paradojas de, por un lado, cuidar la vida, protegerla, y por otro lado decir que también la podemos eliminar, se están sucediendo de una manera extraña, porque conviven simultáneamente, contradiciéndose por otro lado. ¿Qué comunidad autónoma ha dado esas instrucciones? Castilla-La Mancha, si no me falla la información. Bueno, preguntaremos, porque estamos aquí en Castilla-La Mancha. José Carlos, en la presentación de este manifiesto hablabais de esa cultura del descarte que tantas veces ha denunciado el Papa Francisco, y empleabais una expresión que normalmente se utiliza en otros ámbitos, la desmotivación por vivir. ¿Realmente estamos de alguna manera con este tipo de discursos desmotivando a la gente por vivir, a las personas mayores, a las personas más vulnerables, y yo no sé si también desmotivando a los profesionales para cuidar, para curar? Bueno, esto en algún país como Holanda se ha llegado a describir en clave de seducción de la muerte.
Es decir, el mensaje que la eutanasia trae al ser legalizada y el suicidio médicamente asistido no es solo una práctica concreta, muy burocratizada, algunos dicen garantista, en realidad es muy burocratizada, sino que trae también mensajes subliminales, ¿no? Que es a quien esté cansado y no pueda o no esté suficientemente bien cuidado, pues le ofrecemos la alternativa también de la muerte como posibilidad. En lugar de decir, le motivamos a vivir con sentido, a buscar con sentido, a trabajar el sentido en medio del sufrimiento mediante la relaciones significativas de cuidados, pues la propuesta es, si usted se quiere retirar, el marco legal le protege, retirar de la vida. Con lo cual, esto va a generar no solo las prácticas legales que prevén el texto de la ley, ¿no?, sino que va a generar también una culturilla de poder retirarse, de poder cansarse de vivir por muchos motivos. Personas que estén en duelos complicados, en situación de discapacidad, de soledad, de sinsentido. La praxis yo creo que va a ser mucho más permisiva que la letra. Esto es así, la pendiente resbaladiza en otros países, es la experiencia y es para mí el gran temor, no solo la letra, sino también el impacto de nuevas praxis, también de retirada, de descarte, de quien se le hace largo el proceso final, por ejemplo, y entonces pues abreviémoslo, y entonces sedaciones no indicadas con toda la seguridad que corre peligro de que aumenten, y no abordajes integrales del sufrimiento de personas en situaciones complejas, pues van a ser más cómodos porque existe esta posibilidad de salir por la vía del pedir ayuda para morir o de retirar al otro sin que él lo pida, porque esto está previsto en el caso de que haya voluntades anticipadas y haya un representante, o si no lo hay, el médico mismo va a poder ser quien interprete la oportunidad de la práctica eutanásica. Esta ley es súper atrevida, es un salto al abismo, no como otras que han sido más pedagógicas, progresivas, con mucho debate, generando cultura y posibilidad de argumentar de una manera y de otra en los diferentes países. Este ha sido un órdago a la grande y allá va con todo. ¿Y los profesionales cómo se encuentran? Yo creo que algunos preocupados y ya inscribiéndose en los registros de objetores de conciencia, como prevé el artículo 16 de la ley, y tanto para médicos como para farmacéuticos, enfermeros y otros, que es lo que prevén algunos registros. Y otros alarmados porque en el fondo también es una falta de consideración de la valencia del cuidar. Los profesionales no solo estamos para curar cuando es posible, sino también para cuidar y paliar. Forma parte de los fines de la medicina y de las profesiones sanitarias. Con esta nueva ley también yo creo que llega una especie de desprestigio de estos roles al abrir la hipótesis de que también entre las tareas está el quitar la vida a quien lo solicite. Algunos, los más ágiles, se han inscrito. Otros lo tendrán que hacer porque no quieren encontrarse en este tremendo conflicto. Y otros estarán contentos porque dirán, finalmente se reconoce la libertad máxima del paciente y su protagonismo. La experiencia nos dice que en algunos países donde esto lleva un tiempo, aunque no con leyes tan permisivas como esta, en realidad, bajo apariencia de querer proteger la autonomía y la libertad del paciente, lo que se cae es en un nuevo paternalismo de la intervención médica que terminará induciendo y exhortando y proponiendo por propia iniciativa de algunos profesionales la hipótesis de la práctica de la eutanasia. Es decir, no solo serán oyentes de la demanda, sino también propositores, algunos de ellos, de esta posibilidad. Lo cual, en lugar de ser una promoción de la libertad y la autonomía del paciente, será una nueva forma extraña, muy extraña, de paternalismo. Me quedan dos preguntas, José Carlos. La primera de ellas, hablaba el secretario de la Conferencia Episcopal Española de que en los centros regentados por identidad religiosa, por congregaciones religiosas, en los hospitales católicos, de alguna manera se proclame centro libre de eutanasia, pero todos sabemos que estos centros tienen relaciones
con la administración del Estado. ¿Cómo se va a llevar eso? ¿Tú crees que va a ser factible? Bueno, no lo sabemos. Efectivamente, es una expectativa, al menos mía, que se reconozca la objeción de conciencia institucional. Este es un tema complejo, pero algunos expertos en derecho constitucional, como Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, que desgraciadamente no ha sido consultado en el proceso de elaboración de la proposición, que no proyecto, de ley, pues están trabajando la presentación de la consistencia de este argumento, de la objeción de conciencia institucional. Sin embargo, el borrador que está trabajando el Ministerio de Salud y algunas comunidades autónomas que ya han sacado protocolos para poder empezar la puesta en marcha de la ley, niegan expresamente el derecho de las unidades, servicios o instituciones a la objeción grupal de conciencia. Con lo cual va a ser efectivamente un problema que yo espero que encuentre un modo ágil de resolución, porque es una violencia muy grande para las instituciones que llevamos años y años, centenares de años, cuidando al final de la vida, protegiendo incondicionalmente la vida, pedirles ahora que si alguien les pide que terminemos con ellas, también lo hagamos siendo lo más contrario a nuestro propio ideario. Y una vez que la ley ha entrado en vigor, una vez que está, tú lo has dicho, esto es una mala noticia, es una derrota, ¿qué nos queda por hacer? ¿Está todo ya perdido? Tenemos mucho que hacer. Yo creo que tenemos que incidir mucho en la cultura. Las leyes también son expresión de la cultura. Cultura viene del latín cultus, lo que se cultiva. Se cultivan pensamientos, se cultivan conductas, se cultivan sentimientos. Por eso algunas instituciones, yo siento responsabilidad en este sentido, tenemos la obligación de contribuir a generar una cultura de protección de la vida, de cuidado incondicional de la vida, de solidaridad mayúscula con quien no encuentra sentido a su vida, de compromiso por acompañar para aliviar toda forma de sufrimiento evitable y de presencia incondicional ante el sufrimiento inevitable. Tenemos mucho que hacer en el sentido de ayudar a las personas a tener una conciencia rectamente formada que pueda argumentar no con expresiones espontáneas o confusiones terminológicas, sino que pueda argumentar con la razón y el corazón iluminados, ¿no? Y contrastados con la deliberación que se consigue gracias a diálogo con personas que también piensan, que conocen mejor la realidad. Una gran responsabilidad en contribuir a una cultura de la vida en este momento. José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud, religioso Camilo, pues más de 400 años cuidando a los más débiles, a los más necesitados y que ahora seguís siendo necesarios, y yo creo que nos vamos a quedar con eso. Sí es una derrota, pero no podemos perder la esperanza y sobre todo tenemos que seguir lanzando nuestro mensaje y apostando por la vida y a través de la cultura, ¿no? Ganando ese discurso, ¿no?, que es tan importante. Muchísimas gracias, José Carlos. Buenas noches. Buenas noches, un saludo muy cariñoso. Y nosotros ahora vamos a ver ese vídeo resumen de ese manifiesto suscrito por estas entidades que son protagonistas hoy de Enfoque. Bueno, lo que se espera es expresar el compromiso de las instituciones religiosas de la Iglesia Católica en relación a la atención y al cuidado de las personas que están al final de su vida, que sabemos que están sufriendo de alguna u otra manera, y bueno, pues desde nuestras instituciones siempre ha habido ese compromiso de cercanía, de solidaridad, de acompañamiento, de alivio del sufrimiento. Y esto va a seguir siendo así, haya o no haya ley de eutanasia. Bueno, yo creo que hoy consistía en que todas las organizaciones sanitarias religiosas pudieran poner una única voz a lo que entendemos que supone la entrada en vigor de esta ley. Queríamos que se conociera que existen otras alternativas, como puede ser la atención paliativa, que lo realmente importante dentro de una organización sanitaria y más religiosa consiste fundamentalmente en cuidar la vida, en cuidar al paciente y a las familias
en todo el proceso de vida, incluido en los últimos momentos. Entonces, de alguna manera estamos buscando qué fórmulas o qué alternativas jurídicas nos pueden dar seguridad de cara a la entrada en vigor, ya no como organización, sino también como profesionales. Hablan de un registro, pero no aparece todavía desarrollado, ni cómo se tiene que realizar, ni dónde va a estar, ni en qué condiciones. Y luego no se habla de algo que es fundamental, que es la objeción institucional, y que nosotros entendemos que hay motivos más que suficientes como para poder argumentar que como instituciones religiosas y sanitarias tendríamos derecho a que también se supiera qué es lo que ofrecemos como alternativa a la ley. Y los cuidados paliativos es lo que pretenden, ayudar a las personas en esta fase de su vida, atendiendo todas estas dimensiones, eso sí, respetando la propia vida del paciente, que quizás es lo que la ley de eutanasia pues no hace. Pues el último de nuestros invitados, precisamente lo acabamos de ver en este vídeo resumen de este manifiesto, es José María Galán, director del Departamento de Ética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atender a este medio de comunicación diocesano, canal diocesano, y por llevar el mensaje de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a todos nuestros televidentes, a los que nos están viendo ahora en directo y a los que nos verán también en redifusión o a través de nuestro canal de YouTube. No sé si este esfuerzo, esta reivindicación de la vida que estáis haciendo junto con otras entidades religiosas, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, la tenéis que hacer en otros muchos lugares del mundo por donde estáis repartidos, donde precisamente bueno, pues sois testigos y puestos en ejemplo como defensores de los más débiles. Sí, efectivamente, la Orden de San Juan de Dios actúa a favor siempre de las personas vulnerables. Quizás nuestra forma de expresar esto es a través de los hechos, quizás no tanto a través de los discursos públicos. En esta ocasión, pues se ha querido tener una expresión al público de lo que realmente la Orden siente, que es un deseo de cuidar a la persona vulnerable, en este caso al final de su vida, y ofrecerle los mejores cuidados para evitar bueno, pues que tenga una experiencia desagradable o de sufrimiento precisamente en los momentos, digamos, más delicados de su existencia, ¿no? Entonces es un esfuerzo que hacemos a nivel institucional y que lo hacemos en la práctica, no solo que lo decimos, sino que hay un compromiso real en este sentido, no solamente aquí en España, sino efectivamente en muchos otros países por el mundo. ¿Sí? Claro, defendéis la vida en lugares como Ruanda o la República Democrática del Congo o en India, que están asolados por epidemias, desde luego por el COVID, pero también, por ejemplo, por el ébola, y habéis sido así reconocidos por la sociedad, pero os toca defenderla aquí, en España, en otras circunstancias completamente diferentes. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque para unos en un sitio seréis buenos y para otros en otro sitio os ponéis contracorriente. Bueno, yo creo que no estamos en realidad contracorriente, sino estamos a favor de las personas, y eso yo creo que es posible percibirlo, ¿no? Cuando uno se acerca a un centro de San Juan de Dios, siente como es acogido, respetado en todas sus situaciones, en todas sus circunstancias, y bueno, esto hace que las personas pues se sientan bien atendidas, bien tratadas, ¿eh? Y no se trata quizás de entrar en una dialéctica, digamos, que nos posicione frente a otras corrientes ideológicas, sino más bien en manifestar, bueno, pues un sentimiento que tenemos ante esta situación nueva que se ha generado en España, que realmente, bueno, pues nuestra labor pues no está orientada a quitarle la vida a nadie, aunque sea su deseo, sino más bien a atenderle en todas sus necesidades. Es simplemente esto, ¿no? Un deseo de atender a las personas en todas sus circunstancias. No es tanto una dialéctica de tipo político, de tipo sociológico. No es nuestra intención. Es simplemente expresar nuestro deseo de atender
Y claro, esto conlleva el respeto a los procesos naturales de la muerte, al ciclo de la vida. Y bueno, pues queríamos expresarlo simplemente. En esa, previa a la lectura de ese manifiesto, ofreciste una conferencia sobre la importancia de los cuidados paliativos y parece que en este debate en torno a la aprobación de la ley de la eutanasia, aunque había previamente una ley de cuidados paliativos, se han dejado a un margen. ¿Se puede hacer mucho más en cuidados paliativos en España? Claro, los cuidados paliativos es un movimiento que lleva relativamente poco tiempo en comparación a lo que es la trayectoria de todo lo que es la medicina y la asistencia sanitaria, pues llevará unos 40 años en Europa, algo así, ¿no? En España unos 30 y tantos años. Es decir, es relativamente reciente, aunque pensamos que 30 años es mucho tiempo, pero no lo es, ¿no? Es algo que se va construyendo, ¿no? Entonces ha habido instituciones pioneras en los cuidados paliativos aquí en nuestro país y entre ellas está la Orden de San Juan de Dios. Actualmente no hemos llegado a un desarrollo completo en el Estado español de los cuidados paliativos. Ha habido avances y en muchos sitios sí podemos disfrutar de este tipo de servicios, pero realmente no llega a toda la población. Y esto es una demanda que existe y que realmente requiere del apoyo de la sociedad y de los políticos para que puedan poner los recursos al servicio de las personas vulnerables al final de la vida y realmente que se vean atendidas en sus necesidades y que alcance a todo el territorio nacional. Es verdad que se están haciendo avances, no podemos decir que no se esté avanzando, se avanza y se forma también cada vez más a los profesionales, pero no llega a ser todavía satisfactorio y la sensación es de que todavía hay una insuficiencia en este tema de los cuidados paliativos, que tenemos que tratar entre todos de promover. Así, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, levantan un poco la voz para expresar que los cuidados paliativos realmente son un derecho de las personas, un derecho humano, universal, que estaría incluido dentro del derecho a la salud, del derecho a la asistencia sanitaria, y llaman la atención a los países, no a España en concreto, sino a todos los países del mundo, para que atiendan esta faceta de la vida, de que es el final de la vida, y sobre todo que faciliten los gobiernos los recursos suficientes para mantener unos mínimos en el tratamiento del dolor, la disponibilidad de fármacos, etcétera, que aunque en España esto yo creo que está conseguido, es decir, nosotros en España estamos en disposición de utilizar fármacos y técnicas suficientes, pero hay otros países que no. Entonces, desde estas instancias internacionales se hace un llamamiento a la sociedad y claro, lo que se dice es que esto es un tema de conciencia pública, para humanizar la salud, de atención a las personas en sus necesidades más básicas, como es el dolor, el sufrimiento que genera una enfermedad al final de la vida, que a veces, no siempre, puede ser intenso, y que también se requiere de que los políticos tomen conciencia de estas cuestiones para que muevan y la distribución de recursos, que ellos en realidad son los que la gestionan. Se supone que recogiendo la voluntad del pueblo, del Estado donde eso se da, pues que sea efectiva y realmente respondan a las necesidades, ¿no? Aquí en España todavía queda un camino por recorrer. De hecho, hay algunas comunidades autónomas que esto se lo han tomado con más empeño. En concreto, yo vivo en Andalucía, en Sevilla, en nuestra comunidad autónoma, incluso en el Estatuto de Andalucía, se incorpora una llamada de atención para el cuidado al final de la vida, que luego se ha visto traducida en una ley específica de cuidados paliativos para nuestra comunidad autónoma, que luego otras comunidades autónomas también la han asumido y la han promulgado, cada uno también con sus peculiaridades, lógicamente, territoriales o de las personas que han hecho estas leyes, pero no llega a todo el territorio nacional. Entonces se reclama una legislación a nivel estatal que sea una legislación básica que de alguna forma también garantice o, en fin, promueva el que pueda haber estos cuidados paliativos de un modo más eficaz.
Hablas, José. Ahí se está, yo creo que no se ha olvidado el tema, pero bueno, llama la atención que en vez de sacar una ley a favor del alivio del sufrimiento y la atención personalizada y el acompañamiento cercano a las personas en el final de su vida, pues se atienda primero otro tipo de leyes bueno, que también están ubicadas en ese entorno, pero con otra orientación muy diferente. Hablas de una carencia de medios y de recursos para poner en marcha esas unidades de cuidados paliativos, que hay una desigualdad territorial dependiendo de las comunidades autónomas, pero esto no puede reducirse todo a una cuestión de dinero. ¿Hay una visión antropológica detrás o es todo una cuestión de dinero? Es una cuestión de dinero y una cuestión de mentalidad social, y es una cuestión también de la formación de los profesionales. Es decir, la muerte, ahora que estamos hablando tanto de la muerte, del morir y tal, no es un tema de gusto, no es un plato gustoso, es un plato amargo. Y entonces nos cuesta hablar de ella, nos cuesta enfrentarnos al proceso del morir, sobre todo a estas situaciones donde hay mucho desvalimiento, hay dependencia, etc. Entonces, no está en la mente del ciudadano medio este tema, ¿no? Aparece, irrumpe en la vida de las personas, pues cuando algún familiar o alguna persona cercana pues se sitúa en estas circunstancias, ¿no? Y por lo tanto, es un clásico decir que la muerte para el mundo occidental, para nuestra cultura europea y la española también, es un tabú, es decir, no se habla ni queremos mirar de frente a la muerte, ¿no? Entonces esto genera una cultura de evitación de la muerte, y esto dificulta una mentalidad más abierta para acercarnos a los moribundos. Esto ocurre a nivel de la sociedad en general y también a nivel de los profesionales sanitarios. En las facultades de medicina o en las escuelas de enfermería, ahora es cuando está habiendo algo de formación en estos asuntos, ¿no? Vamos, que las generaciones de hace 10, 15, 20 años casi que no han tratado estos temas en sus procesos de formación. Ahora está emergiendo una preocupación por este asunto y efectivamente se están incorporando, pero también de modo lento y despacio, todos estos conocimientos al bagaje formativo de los profesionales sanitarios. Incluso, bueno, hay algunas especialidades médicas que anteriormente casi que no querían tocar el tema y que ahora asumen este asunto como algo propio y algo que quieren desarrollar, que quieren investigar sobre el tema, que quieren aplicarlo. O sea, hay un cierto cambio a mejor. Yo no soy tan pesimista, pero claro, lo que vemos es que es insuficiente y es que el tema de la muerte no atrae. Entonces, es una mentalización que se va haciendo poco a poco, lentamente, y que cuesta, ¿no? Y que, bueno, pues en eso estamos. Es decir, claro, de pronto luego surge una ley de este tipo y parece que lo anterior se olvida, pero no, hay mucha gente comprometida en el cuidado al final de la vida y yo entiendo que esto no se va a seguir desarrollando igualmente. No quiere decir que se vaya a romper esta dinámica, espero, por lo menos, ¿no? Yo creo que no. 30 años en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios desarrollando esos servicios de cuidados paliativos, estando muy pendientes de las personas al final de su vida. En esos 30 años, ¿tú personalmente te has encontrado con alguna petición de eutanasia? Pues mira, yo he estado como médico asistencial durante unos 10 años, un poco menos. Ahora ejerzo también, no exactamente en un centro, porque yo para la Orden ahora mismo estoy en temas de formación, de bioética, docencia universitaria, investigación, entonces estoy más dedicado a ese campo, ¿no? Cuando he estado al lado del enfermo durante, ya digo, unos 10 años y ahora a nivel privado también ejerzo en el mundo de los mayores, residencia de mayores y tal, hasta ahora creo que ha habido un caso que yo recuerde en todo este tiempo, de los cientos de casos que yo he visto de personas que he visto morir a muchas personas, que se ha expresado en este sentido. Hombre, yo creo que puede haber personas que soliciten digamos, o expresen un deseo de querer
morirse, ¿no?, en un momento determinado, porque no soportan la situación, porque el sentido de la vida se les viene abajo, la esperanza también se turbia, y en un momento dado uno desesperado pues puede decir, mire, preferiría acabar. Pero también es verdad que hay estudios hechos a nivel científico, y de hecho hay autores también españoles, de Cataluña en concreto, hay un grupo de investigación creo que muy interesante, en una cátedra que hay del cuidar y tal, allí, que están trabajando el tema de este deseo de acelerar la muerte como una petición un poco de ayuda ante una situación dura, ¿no?, que a lo mejor están pasando algunas personas. Entonces ellos lo que describen es que esta petición no es tan infrecuente como podemos pensar, es decir, que se puede encontrar, pero que la mayoría de las veces es un grito de auxilio, ¿no?, de ayuda, que merece ser respondido con una intensificación de los cuidados, con una identificación de las causas que generan este sufrimiento, y por lo tanto con una actuación que vaya a neutralizar ese sufrimiento, de modo que la persona no encuentre esa sensación de desesperación y se atenúe y se pacifique esta experiencia, ¿no? Aún así, posiblemente siempre quedará alguien que quiera que se termine con su existencia. Yo no, eso no, supongo que, claro, es que hay para todas las personas, en fin, hay para todas las opciones, ¿no? Pero no sería lo más frecuente. Es decir, que si actuamos de una manera efectiva en el final de la vida, identificamos estas situaciones de sufrimiento que a veces se da y que hay que reconocerlo, no podemos volver la cara ante el sufrimiento, hay que afrontarlo, hay que aliviarlo, y sabemos aliviarlo de un modo profesional, que es lo que estamos diciendo desde los cuidados paliativos, pues probablemente si hay alguna solicitud de eutanasia, de suicidio asistido, va a ser mínima, a nivel sobre todo de enfermedad terminal, de enfermos terminales o que pueden ser por cáncer o por otras enfermedades crónicas. Sí, eso le iba a decir, porque hay un sufrimiento generado por una patología para el cual hay unos alivios en la farmacología, en las drogas que se están empleando, pero hay un sufrimiento, y de eso también se habla en este manifiesto, el provocado por la soledad, por las circunstancias sociales, por las circunstancias familiares. Claro, para eso no hay medicina, para eso hay un sufrimiento espiritual, personal, social, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué hacemos? Sí, efectivamente. Hombre, sí que es, digamos, está dentro del ámbito de la atención médica. Es decir, porque, claro, la medicina hasta ahora también pues, se ha fijado más en las necesidades biológicas, corporales, el dolor, digamos, físico que puede generar una enfermedad y que de hecho al final de la vida puede ocurrir, que una enfermedad te provoque dolor físico. Ese es el más fácil de tratar. Es decir, siendo un buen profesional, un dolor oncológico o un dolor de otro tipo de carácter físico, pues hoy en día hay muchos recursos. No digo que todos los dolores sean fáciles de erradicar, pero sí que hay recursos y hay técnicas y hay conocimientos científicos para afrontarlo. La otra parte sería el dolor espiritual, el dolor de tipo existencial, el dolor social, el dolor psicológico. Claro que quizás sea lo más importante de atender, es decir, porque la persona humana, digamos, lo que es más genuino nuestro, es la conciencia que tenemos de lo que nos está ocurriendo, y mirar al futuro y ver el pasado y encontrarnos con un futuro incierto y lleno de dificultad, y a veces con una discapacidad que nos impide movilizarnos, nos impide hacer una vida libre, una vida autónoma, etcétera, etcétera, pues nos obliga a enfrentarnos con una situación, digamos, de tipo más existencial que física. Entonces, el atender esta dimensión, yo diría que es lo primero de los cuidados paliativos, lo fundamental. Lógicamente, sin haber atendido lo físico, el dolor físico, no podemos abordar el dolor existencial, psicológico, espiritual, social, etc. Pero el objetivo de los cuidados paliativos finalmente es esa atención integral donde tratamos de ayudar a la persona a que
bueno, afronte de alguna forma, de una manera pacífica y que pueda ser tolerada desde un punto de vista humano, es decir, humanamente sea una experiencia que no sea desbordante ni sea excesivamente agresiva, sino bueno, que suponga el cerrar un ciclo vital que exige también un proceso de despedida, un proceso de darse cuenta de que uno está al final de su vida, un proceso de reconciliación con la vida, también si eres religioso, pues una reconciliación con Dios, con los hermanos, con la comunidad, etcétera. Y si no eres religioso, pues una reconciliación con el mundo, con la sociedad, para dejar el mundo en paz. O sea, buscar una muerte digna, entiendo que es una muerte pacífica, una muerte en paz. Cerrar un ciclo vital donde uno mira su vida, hace balance y dice, bueno, he cubierto mi vida y ahora me voy porque me toca, pero en paz, no de una manera violenta o sufriendo indeciblemente y excesivamente, porque nos parece que esto es inhumano, ¿no? Entonces los cuidados paliativos lo que tratan es de abordar todas estas circunstancias y dar respuesta desde un punto de vista profesional, ya digo, no es un voluntarismo ni un buenismo, sino una evaluación de la situación y unas intervenciones que van buscando la efectividad y respetando, por supuesto, a la persona, su voluntad, sus deseos, su autonomía, tomando decisiones sobre sus tratamientos. Si es necesario dejar algún tratamiento, pues también la persona puede optar por no seguir tratándose, o incluso si hay un sufrimiento que no llegamos a resolver porque no tenemos la posibilidad, también ofreciendo una intervención sedativa siempre que se haga de una manera adecuada. En fin, hay recursos para afrontar esto y lo que deseamos es ponerlos en práctica, que es lo que estamos haciendo en San Juan de Dios desde hace 30 años, en todas las edades, de niños pequeños hasta personas adultas, ancianos, etc. Bueno, muy importante ese matiz, porque parece que siempre que se habla de eutanasia o de cuidados paliativos se habla para personas mayores y también, desgraciadamente, pasa en niños o pasa en personas en su edad adulta, en su edad madura. José María Galán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es usted el director del Departamento de Ética de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Ustedes lo ponen en práctica. La lástima es que no pueda llegar a todo el sistema nacional de salud y sobre todo en igualdad de condiciones territorialmente hablando y socialmente hablando, pero la práctica está ahí, la praxis está ahí y se puede hacer. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a vosotros. Hasta pronto. Nosotros llegamos así al final de este enfoque dedicado a ese manifiesto que diversas entidades han firmado, han suscrito públicamente, posicionándose contra la ley de eutanasia. Buenas noches.